Muy buenas tardes, estimados teleasistentes. Les damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy vamos a presentar un tema muy importante y de interés general a la comunidad. Nuestro invitado es el doctor César Arpasi Chura, médico residente de pediatría de nuestro instituto. Él expondrá reconocimiento de signos de epilepsia para una consulta oportuna. Queda con ustedes el doctor Chura. Bien, doctor, puede empezar. Muy buenas tardes con todos. El tema que hoy vamos a tratar es pues el reconocimiento de los signos más importantes, ¿no? De una epilepsia y para que podamos valorar y reconocer estos signos y realizar una atención oportuna de los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a iniciar definiendo qué es la epilepsia. La epilepsia es un trastorno cerebral que causa convulsiones repetidas e impredecibles, ¿no? Una convulsión es causada por una alteración en la actividad eléctrica normal del cerebro, ¿ya? Una persona puede ser diagnosticada con epilepsia si tiene 2 o más convulsiones separadas, ¿no? Por más de 24 horas, ¿sí? También es importante reconocer qué es una crisis epiléptica, ¿no? La crisis epiléptica es un episodio paroxístico debido a una actividad neuronal excesiva o hipersíncrona, ¿sí? Se manifiesta con síntomas motores, ¿no? Sensitivos, sensoriales, autonómicos y o psíquicos, ¿ya? Es importante también identificar o conocer qué es una crisis convulsiva, ¿no? Una crisis convulsiva no es nada más que una contracción involuntaria y patológica, ¿no? De los músculos, manifestada por movimientos irregulares localizados en un grupo muscular o en varios, ¿no? O bien en todo el cuerpo, ¿no? Suele iniciarse de forma súbita y duran poco tiempo. ¿Y por qué se producen estas convulsiones? Pues las convulsiones pueden ocurrir por múltiples causas, ¿no? Hay crisis provocadas, por ejemplo, por fiebre, suelen darse en niños pequeños, disminución de la glucosa en pacientes diabéticos, ¿no? En pacientes con infecciones como, por ejemplo, la infección del sistema nervioso central, como la meningitis, golpes o traumatismos de cabeza, ¿no? Consumo de drogas, ¿no? Intoxicaciones y, pues por las mismas epilepsias, ¿no? Una sola crisis, ¿no? De convulsión no se considera epilepsia, pero si son más de 2 crisis en un periodo de más de 24 horas, son consideradas y son repetidas durante el mes o durante el año, pues sí se consideran episodios o una crisis como una epilepsia, ¿no? ¿Qué síntomas se produce durante la crisis convulsiva, ¿no? Bueno, los síntomas que se pueden presentar o que pueden presentar los pacientes son, por ejemplo, temblores de todo el cuerpo, movimientos involuntarios y rigidez corporal, que a veces van precedidos, ¿no? De cambios del humor, dolor de cabeza, irritabilidad, una mirada fija o la desviación de la mirada, ¿no? Nosotros los ojos también suelen volverse blancos, ¿no? Como si estuvieran mirando hacia arriba, ¿sí? Los pacientes pueden presentar agitaciones, se puede retorcer todo el cuerpo, gemir o quejidos, ¿no? Perder la conciencia, se desmayan algunos pacientes, desvanecimiento súbito, sin causa aparente. Otros pacientes pueden vomitar, pueden perder el control de los esfínteres, como había mencionado, ¿no? Pueden orinarse o pueden defecar durante la convulsión, ¿no? Entonces, estos pacientes no suelen controlar los esfínteres, ¿no? También pueden presentar salivación excesiva. Algunos niños pues empiezan a presentar babeos durante la convulsión. Pueden presentar sudoración, náuseas. Algunos pacientes suelen estar pálidos. Los músculos pueden estar flácidos o también pueden estar rígidos, pueden estar bien contraídos, ¿no? Algunos pacientes, como había mencionado, presentan pérdida de la conciencia, pérdida de la memoria transitoria y tendencia al sueño, ¿ya? Están somnolientos.
Entonces, esos son los síntomas y los signos que suelen presentar estos pacientes. Estos síntomas vamos a ir reconociéndolo a lo largo de esta ponencia para que, pues, como padres de familia puedan reconocer estos síntomas y acudir inmediatamente a un establecimiento de salud con su niño, ¿no? Para una atención oportuna. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia, ¿no? ¿Por qué se producen estas convulsiones? Pues las convulsiones se pueden producir debido a, por ejemplo, a tumores cerebrales que puede presentar el paciente, ¿no? A infecciones cerebrales, como les había mencionado, a una meningitis, a una encefalitis o neurocisticercosis, ¿no? Algunos síntomas pueden ser algunos síndromes genéticos, ¿no? Accidentes cerebrovasculares que limitan, ¿no?, la llegada de oxígeno al cerebro, traumatismos cráneoencefálicos graves, malformaciones congénitas o alteraciones genéticas con malformaciones cerebrales asociadas y el daño cerebral, ¿no?, por lesiones prenatales o perinatales, ¿no?, que se pueden presentar durante el parto o posterior al parto, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando existe una crisis convulsiva, ¿no? En otras palabras, ¿qué debo hacer si mi familiar, mi hijo, presentan las convulsiones? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma, ¿ya? No desesperarse. Entonces, mantener la calma, poner al niño de costado para que no vaya a ahogarse, ¿no?, con la saliva o con el vómito que pueda presentar. Colocar la cabeza apoyada siempre en una superficie o en una almohada, ¿no?, blanda, lo cual va a evitar, pues, que la cabecita, pues, tome contacto con el piso o con otros objetos, ¿no?, que pueden provocar lesiones en el paciente. También es importante controlar el tiempo, ¿no?, de cuánto tiempo va a durar la convulsión, para lo cual es importante no esperar que sea espontáneamente estas convulsiones, ¿sí? También es importante observar al niño, ¿no?, qué características o cómo se manifiesta, ¿no?, la convulsión. Como había mencionado, si presenta, por ejemplo, relajación de esfínteres, se orina o empieza a defecar, si los movimientos que presenta son localizados, por decir, en un solo brazo o en una sola pierna, o presentan en ambos pies y ambas manos, lo cual se considera como generalizado. Si presenta movimientos oculares, ¿no?, si presenta desviación de la mirada, ¿no?, si presenta parpadeo. Todo eso es importante reconocer y observar durante el episodio. Y por ello también es importante contar, ¿no?, realizar una filmación de estos episodios, ¿no?, puesto que ahora, en la actualidad, pues la mayoría de las personas cuenta con celulares y estos, pues, permiten hacer grabaciones, filmar. Entonces, ¿por qué se hace estas grabaciones? Pues esto nos va a ayudar durante la consulta. Cuando se acuda a la consulta por neurología, ¿no?, y al especialista, pues va a poder tener la oportunidad de ver cómo ha sido las convulsiones, qué tipo de convulsiones ha presentado el niño, qué se asocia a estas convulsiones, ¿no? Entonces, para lo cual, como menciono, es importante filmar estos episodios de convulsiones. También es importante cuando el paciente está presentando estas convulsiones, aflojarle la ropa, retirarle los objetos que pueda tener. Por ejemplo, si el paciente presenta o tiene lentes, quitarle los lentes, ¿no? Entonces, hacer todo este tipo de procedimientos, ¿no? Siempre es importante que el paciente, pues, posterior a la convulsión pueda estar en una posición, ¿no?, de cúbito lateral, lo cual permita una buena ventilación, oxigenación, pueda respirar el niño adecuadamente. Posterior a la convulsión,
es importante también si la convulsión es mayor a 3 minutos, 5 minutos, entonces es importante comunicarse con un establecimiento de salud para pues poder referir al paciente, ¿no? Para una atención adecuada. Entonces, ¿qué debemos hacer una vez que ha pasado la crisis, ¿no? Entonces, una vez que ha pasado la crisis, es importante valorar el estado de conciencia del niño, cómo está, ¿no? Si responde a las preguntas, dependiendo de la edad, si responde al estímulo que nosotros podamos hacerle, ¿no? Colocarlo en posición lateral, como habíamos mencionado, asegurarle la vía aérea, ¿no? Lo cual va a permitir que pues, el paciente pueda respirar tranquilamente, ¿no? Tranquilizarle, hablarle al paciente, avisarle a los familiares sobre estos episodios, ¿no? Y también al médico para, pues, posteriormente tomar conductas o medidas apropiadas para el tratamiento del paciente. Algunas instrucciones para la familia en caso de crisis, ¿no? Por ejemplo, como ya han mencionado y vamos a reiterar reiteradamente, ¿no? Por ejemplo, la posición de cúbito lateral que debe presentar el paciente, colocarle al paciente un objeto blando debajo de la cabeza, lo cual le va a permitir evitar contusiones de la cabecita con objetos o contra el piso, ¿no? No es, es importante no sujetar al paciente durante su episodio, ¿no? Dejarlo ahí nomás y observarlo, ¿ya? No colocarle objetos, por ejemplo, en la boca. Generalmente algunas personas tienen tendencia o la creencia de que pues se van a morder la lengua o se van a asfixiar, entonces tratan de ponerle cucharillas o ponerle un pañuelo, ¿no? Lo cual, pues, al contrario, en lugar de ayudarle, pues, puede obstruirle la vía aérea y va a dificultar, va a hacer que el paciente se complique durante su crisis, ¿no? Entonces, no se debe detener los movimientos de los pacientes. Bueno, como yo le había mencionado, no meter los dedos en la boca del paciente. Si el paciente presenta una convulsión mayor a 3 a 5 minutos, pues es importante acudir inmediatamente al establecimiento de salud para que se le pueda administrar el tratamiento oportuno, ¿no? En el caso de que los pacientes o hayan presentado estos episodios por primera vez. Y si ya son episodios reiterativos, el paciente recibe tratamiento y control médico ya por especialidad, entonces, en estos casos, pues, podemos darle, ¿no?, su tratamiento que está recibiendo, ¿ya? Es importante también no suspender la medicación, ¿no? Puesto que se han visto casos, ¿no?, de que pacientes suspenden la medicación y posterior a ello, pues, estos pacientes suelen descompensarse y presentar estos episodios de convulsiones. ¿Cómo debe estar, o qué características debe reunir la posición lateral de seguridad, como lo llamamos, ¿no? Primero, colocar al paciente boca arriba, totalmente estirado, ¿no? Situarse a la derecha del paciente, estirarle el brazo derecho, flexionar el brazo izquierdo sobre su cuerpo, ¿no? Flexionarle la pierna izquierda, girar el cuerpo ascendiéndolo o rodar hacia la derecha, ¿no?, hasta que se pueda quedar de lado o de costado, ¿no? Colocar la mano izquierda debajo de la mejilla derecha, ¿no? La cabeza debe estar girada hacia el lado para evitar atragantamientos. La persona que socorre, ¿no?, debe estar a la derecha y estirar a la víctima hacia ella, ¿no? Y la postura debe estar estable, debe permitir que la respiración sea correcta y que de forma periódica puede comprobarse la respiración, ¿no? Es importante que en esta posición el paciente pueda respirar adecuadamente. ¿Por qué se le coloca al paciente en decúbito lateral, no? Pues posterior a la convulsión,
porque generalmente pues los pacientes suelen estar con tendencia al sueño, ¿no? Suelen estar somnolientos posterior a la convulsión porque hay un esfuerzo físico que realizan durante estos movimientos, ¿no? Que pueden ser tónico-clónicos. Y también al ponerlo en una posición de cúbito lateral o de costado, pues evitamos de que la lengua pues pueda obstruir la vía aérea, ¿no? Entonces, en esta posición, pues el paciente puede estar respirando adecuadamente, ¿no? Con una buena ventilación. Y al mismo tiempo, pues la posición de los brazos o las piernas que habíamos mencionado, pues están flexionadas para que, pues gracias a esta posición, no puedan girar, ¿no? Hacia el otro lado, ni hacia adelante. Entonces, en esta posición, pues permite que el paciente esté estable posterior a la convulsión y pueda ventilar adecuadamente. ¿Qué debo hacer después de la convulsión? Bueno, conseguir ¿no? una asistencia médica inmediatamente, darle lo más importante, la confianza, ¿no? Y ayudarla a reincorporarse al paciente, ¿sí? Llevar también, es importante tener un cuaderno donde se puede registrar, ¿no? Un cuaderno de registro donde se pueda registrar los episodios que pueda presentar el paciente. Entonces, en este cuaderno se va a registrar qué características ha tenido la convulsión, si han sido en una sola mano o en un solo brazo, ¿no? O si ha sido en ambos, o si ha sido tanto en miembros inferiores o miembros superiores, como habíamos mencionado, cómo han estado los ojos, ¿no? Si hubo lateralización de la mirada, si se han puesto blancos los ojitos, ¿no? Lo cual se llama supraversión ocular, y si el paciente ha presentado, por ejemplo, salivación o babeo, ¿no? ¿No? Si ha presentado cialorrea, ¿sí? Y también observar cuánto tiempo ha durado la convulsión, el episodio, ¿no? Y cuántas veces se han repetido durante el día, ¿sí? Si se ha asociado, por ejemplo, a la relajación de esfínteres, si el paciente durante la convulsión ha empezado a orinarse o ha hecho deposiciones. Entonces, es importante hacer este registro correspondiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo controlar la crisis epiléptica? Es importante darle al paciente la medicación que viene recibiendo, en el caso ya de pacientes conocidos o pacientes que, bueno, ya están recibiendo tratamiento, ¿no? Y también hablar con el médico durante la atención médica, ¿no? Sobre algunas particularidades que haya podido presentar el paciente durante su crisis epiléptica o sobre el tratamiento que viene recibiendo, ¿no? Cuál la dosis, la vía de consumo del medicamento, ¿no? El tiempo en el cual debe consumir, la cantidad, ¿sí? Es importante tener presente estas pautas, ¿no? También es importante reconocer las causas desencadenantes de las convulsiones, ¿no? Si puede ser por estrés o si el paciente ha presentado previo a las convulsiones episodios de fiebre, si ha presentado alguna enfermedad asociada, por decir, un resfrío común o si ha presentado diarrea. Entonces, es importante reconocer todos estos factores, ¿no? Que puedan permitir una mejor atención y tratamiento del paciente. Observar también cómo es el sueño del paciente, si duerme adecuadamente, ¿no? Si realiza ejercicios, ¿no? Ver si presenta episodios de estrés, ¿no? Entonces, es importante reconocer todos estos aspectos que van a permitir una atención adecuada del paciente. También es importante conocer sobre los tipos
de crisis epilépticas que pueda presentar el paciente, ¿no? Entonces, para ello, pues, se han clasificado de forma, bueno, estos episodios en crisis focales y crisis generalizadas, ¿no? Las crisis focales, ¿no? Son de origen de un área, ¿no? Concreta del cerebro, ¿no? Y estas pueden ser simples o complejas, como podemos observar, por ejemplo, en la imagen superior, donde pues se observa, ¿no? A manera de una estrella, unas flechas, que se están pues distribuyendo en forma centrífuga, ¿no? Y también las crisis focales secundariamente generalizadas, ¿no? Estas pues tienen un origen en toda la corteza cerebral, ¿no? Con pérdida de la conciencia. Como podemos ver en la imagen inferior, donde pues el origen es pues variado en varios lugares a la vez, ¿no? Y al mismo tiempo, lo cual pues va a traer los episodios o las manifestaciones que el paciente puede presentar, ¿no? De movimientos tónico-clónicos o movimientos tónicos generalizados, ¿no? O clónicos generalizados. Vamos a ir ya detallando qué características presentan cierto tipo de convulsiones epilépticas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la crisis clónica, que consiste en contracciones, ¿no? O relajación muscular repetidas con cierto componente rítmico, disminución progresiva o, ¿no? De intensidad y frecuencia, ¿no? Al remitir. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen inferior, ¿no? Donde el paciente pues tiende a flexionar la pierna derecha, ¿no? Mientras que, bueno, acá, por ejemplo, vamos a ir empezando a detallar qué es una crisis tónica, ¿no? Se dice una crisis tónica cuando pues el paciente presenta contracciones musculares mantenidas, ¿no? Y que puede durar segundos a minutos. Generalmente son simétricas y bilaterales, ¿no? Y que causan caída. El paciente puede caerse, dependiendo de la edad. Pueden seguirse de movimientos clónicos, ¿no? O pueden ser también, pueden combinarse ambos movimientos, tanto clónicos como tónicos, ¿no? Entonces, vamos a observar acá, por ejemplo, en el niño que presenta movimientos tónicos que consisten en la contracción de los músculos, ¿no? Este pacientito, por ejemplo, presenta episodios de crisis tónicas con contractura muscular. Entonces, vamos a ver cómo los pone los puñitos, ¿no? Se observa que los puñitos están, pues, bien contraídos. Entonces aquí ya ha pasado el episodio, ¿no? Ha sido segundos, pero ha sido con contracción muscular. Entonces, este tipo de convulsión se le denomina convulsión o crisis tónica, ¿no? Porque hay una contracción muscular, ¿sí? Entonces, podemos verlo, por ejemplo, en pacientes con convulsiones neonatales benignas, ¿no? Epilepsia neonatales benignas o familiares, en la encefalopatía epiléptica mioclónica, ¿no? Se puede observar estos episodios. También podemos observar o identificar convulsiones tipo tónico-clónicas generalizadas, ¿no? Que consisten, por ejemplo, en que el paciente pues presentan movimientos de rigidez asociados o combinados con estiramiento de los músculos, ¿no? Lo cual pues se conoce como convulsión tónico-clónica, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Donde pues este pacientito pues presentan estos episodios, ¿no? Pueden estar asociados también a episodios de apnea, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Pueden presentarse coloración azulada, ¿no? Los labios pueden ponerse azulados por la dificultad respiratoria que presentan durante estos episodios, ¿no? Entonces, por ejemplo, este pacientito está presentando su episodio, ¿no? Ese movimiento de las sacudidas es pues el movimiento
clónico, ¿no? Donde el paciente pues presenta durante su episodio de crisis, asociado a contractura muscular, ¿sí? Entonces, como en este paciente pues presenta las convulsiones en ambos miembros superiores e inferiores, pues es considerado como un episodio convulsivo tónico clónico generalizado, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos síndromes, ¿no? Donde pues los pacientes pueden presentar cierto tipo de episodios o crisis convulsivas, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Ohtara, donde pues el paciente puede presentar movimientos o crisis tónicas, focales o generalizadas, ¿no? Como podemos ver en este pacientito, ¿no? Está descansando, está durmiendo, pero de pronto le viene su episodio, ¿no? De contracciones musculares, ¿no? Hay un temblor fino que le hace despertar momentáneamente al paciente, pero continúa posteriormente con su descanso, ¿no? El paciente está siendo evaluado, ¿no? Con un electroencefalograma. Entonces, es una característica, ¿no? Del síndrome de Ohtara, ¿no? También existe el síndrome de West, ¿no? Que consiste en espasmos epilépticos que presenta el paciente, ¿no? ¿Qué son los espasmos epilépticos? Pues son las contracciones bruscas o breves con movimientos de flexión o extensión del cuello, ¿no? Separación o aproximación de los miembros superiores, flexión o extensión de los miembros inferiores, ¿no? Pueden ser de inicio o al final, ¿no? Pueden ser bruscos y se repiten habitualmente en salvas, ¿no? Entonces, vamos a ver en este video algunas características del síndrome de West. Entonces, vamos a poder observar cómo son los espasmos del síndrome de West, ¿no? De un paciente. Ahí, ¿no? Ahí se observan los espasmos que presenta el paciente. Ahí nuevamente, ¿sí? Entonces, esos son los espasmos que puede presentar un paciente, ¿no? Con síndrome de West. Suele durar menor a 2 segundos, ¿no? Y pueden repetirse, ¿no? En salvas. Bueno, generalmente, pues, este síndrome de West suele eh, diferenciarse por presentar espasmos infantiles, deterioro psicomotor, ¿no? Una actividad de ipsiarritmias en el electroencefalograma, ¿sí? Otro síndrome donde se presentan convulsiones o episodios de epilepsia es el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? Donde pues el paciente pues puede presentarse esto en pacientes de 5 a 8 años de edad aproximadamente, ¿no? Donde pues las crisis son de diferente tipo, ¿no? Puede presentar movimientos o convulsiones tónicas, ¿no? Atípicas y crisis mioclónicas atónicas, ¿no? Entonces, este tipo de convulsiones se presenta cuando el paciente pues está normalmente desarrollando su actividad y de pronto pues suele tener una especie de relajación de los músculos a nivel de la región cervical y por consiguiente pues dejan caer la cabeza, ¿no? Entonces, y empiezan a presentar cierta inestabilidad, ¿no? Durante la marcha o en bipedestación. Entonces vamos a ver, por eso que es importante en este tipo de pacientes con el síndrome del Lennox-Gastaut, pues puedan contar con un casco, un protector, que le va a permitir evitar, ¿no? Contusiones craneales en estos pacientes. Entonces ahí está el niño, está atento, pero de pronto, ¿no? Tiene cierta inestabilidad, deja caer la cabeza, ¿no? Y estos episodios suelen durar también segundos, ¿no?
y pueden ser repetitivos. Nuevamente, ahí podemos ver el paciente cómo pierde cierta estabilidad, ¿no? Pero sin pérdida de conciencia, ¿no? Inmediatamente se recuperan y están nuevamente relacionados con su entorno, ¿no? Este cuadro es típico, ¿no? De un paciente con síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? Nuevamente se repite el episodio, pero el paciente recupera inmediatamente, ¿no? También existen otros tipos de crisis, por ejemplo, son las crisis mioclónicas palpebrales, donde pues los pacientes tienen tendencia a cerrar los ojos, pero con una persistencia de los movimientos palpebrales, ¿no? Como podemos ver en este paciente. Entonces ahí se observan, ¿no? En los párpados los episodios, ¿no? De mioclonías palpebrales, ¿no? Estas mioclonías también pueden ser bilateral o unilateral, ¿no? A predominio de un lado, ¿no? Otros tipos de crisis mioclónicas son, por ejemplo, ¿no? Las mioclónicas que consisten en sacudidas musculares, que pueden ser bilaterales, pueden ser simétricas, súbitas y breves, ¿no? Pueden durar segundos y que pueden causar, ¿no? Desplazamiento sin alteración de la conciencia, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, en este video, pues esta paciente está realizando actividad cotidiana, está comiendo, pero de pronto empiezan, ¿no? Sus movimientos mioclónicos, ¿no? Ahí se puede observar, ¿no? Cómo son las mioclonías de la paciente, ¿no? Son una especie de temblores que presentan, ¿no? En los miembros superiores, ¿no? En este caso en la mano o miembro superior izquierdo, ¿no? Otro tipo de episodios de crisis epiléptica son las crisis de ausencia, donde pues los pacientes presentan desconexiones de inicio súbito con detención de la actividad, ¿no? Que puede durar de 5 a 15 segundos, ¿no? No suele perder el tono muscular, pero suele asociarse a fenómenos motores discretos como parpadeos o elevación de la mirada, ¿sí? Por ejemplo, en este paciente, pues está realizando su actividad, de pronto empiezan a presentar un episodio de crisis, ¿no? De ausencia, donde pues se observa que dejan de hacer lo que estaban haciendo, ¿no? Con una mirada perdida. Está leyendo, está realizando su lectura correspondiente, pero de pronto empieza, ¿no? El episodio. Ahí estamos viendo, ¿no? La ausencia que presenta la paciente. Miren, deja de hacer su actividad, la mirada, ¿no? Es una mirada perdida, pero de pronto empieza a recuperar, ¿no? Lo consciente. Entonces, estos episodios suelen bruscamente ir recuperando la actividad que está realizando, ¿no? Entonces, hay una interrupción de la actividad que realiza, ¿no? Entonces, a este tipo de convulsiones se le denomina, ¿no? Crisis de ausencia. Otro tipo de convulsiones podemos observar las crisis atónicas, ¿no? Que consiste en una pérdida súbita de tono que puede afectar la cabeza, tronco, extremidades y frecuentemente causan caída.
Entonces, el paciente está realizando su actividad cotidiana, pero de pronto, ¿no? Deja caer los objetos como se observa en la imagen, ¿no? Pero recupera inmediatamente